Hola, ¿qué tal? Soy Augusto y antes que nada quiero invitarte a nuestro congreso, tu congreso, el 40 Congreso de la CENFIC, del 14 al 16 de mayo del 2020, el Congreso Definitivo de Medicina Familiar y Comunitaria en Valencia. Vamos juntos, avanzando hacia la atención primaria que queremos, el 40 Congreso de la CENFIC del 14 al 16 de mayo del 2020. Inscríbete ya, las inscripciones ya están abiertas al mejor precio en este momento. Y no esperes a que te inviten los laboratorios. Este congreso es totalmente libre de industria con recursos propios. El 40 Congreso de la CENFIC, el Congreso Definitivo de Medicina Familiar y Comunitaria del 14 al 16 de mayo del 2020. Vamos juntos, avanzando hacia la atención primaria que queremos. Vamos a empezar esta revisión, este video de repaso, con dos casos clínicos. Me gustaría que pongan atención a cómo se van desarrollando ambos casos, lo que vamos haciendo, las conductas a seguir en ambos casos y compararlos entre ellos, porque en base a ello podemos mejorar nuestro criterio clínico para cuando estemos enfrente de este tipo de pacientes. Caso clínico número 1, Fernanda es una chica joven, 18 años, es una mujer muy activa, sana, no fuma, no tiene alergias, no es atópica, nunca ha tenido sinusitis ni dermatitis y no toma medicación habitualmente. Ella tiene un catarro muy malo, no necesita un médico para que le diga que tiene un catarro, tiene malestar, tos, rinorrea y cefalea. Pero en 4 días nota que va a peor, esto no es habitual. Se cansa mucho más, nota que el pecho está apretado y oye como unos ruidos, como unos pitos o como unos gatitos ahí en el pecho cuando respira. Al hacer un examen físico vemos que a pesar de todo esto, ella tiene un buen estado general, se ha acercado por su cuenta al médico. Y sí, tiene una expiración prolongada y al auscultarle escuchamos unos sibilantes claramente teleospiratorios. Ella está febril y su saturación de oxígeno es más del 95%. Es decir, a pesar de todo este cuadro y esto que no es habitual, que se canse más y oye pitos, pues su estado general es bueno y las constantes vitales también. Entonces, con estos datos de esta paciente, ¿qué es lo más aconsejado hacer? Número 1, y atención con las opciones. Número 1, vamos a usar beta-adrenérgicos inhalados de acción rápida y corta, es decir, los SABA. Esa sería la opción 1. La opción 2, ojo con la opción 2, vamos a usar SABA, pero además los adrenérgicos de larga duración. ¿Vale? Aquí está el formoterol, el salmeterol. Es decir, combinación de SABA y LABA. Opción 2. Opción 3, SABA, los de corta, y corticoides inhalados. Esto sería, por ejemplo, budesonide o fluticasona inhalado junto con adrenérgicos de corta. O la opción 4, SABA, corticoides inhalados y antibióticos. Parecería que las 4 opciones son razonables. Recordemos que los síntomas hacen pensar de que hay una alteración en la vía aérea inferior y pues cualquiera de estas medicaciones parecería que fuera adecuada en este caso. Así que vamos a revisar el caso y vamos a ver datos clave que nos van a orientar hacia el manejo definitivo. De las cosas que nos cuenta Fernanda es que es joven, que es sana, que no tiene antecedentes, que no tiene enfermedades establecidas y que no toma medicación habitual. Lo que sea que ella tiene se considera agudo. Y habla no solamente de un catarro, sino que ahora se cansa, podríamos interpretarlo como que tiene disnea o no, pero más claro está cuando ella dice que nota el pecho apretado y que se oye pitos. Y esos son síntomas de que existe una alteración de la vía aérea inferior, ya sea broncoconstricción, edema de la pared bronquial, etc. Y luego, al auscultar, pues efectivamente hay sibilantes y una aspiración prolongada, ¿no? El aire cuesta más trabajo salir de esa vía aérea. A pesar de esto ya satura bien. Entonces, hay una inflamación, hay una broncoconstricción, hay una hiperactividad bronquial que ha ocurrido después de un catarro, pero esto es agudo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esto es una bronquitis aguda, efectivamente, una bronquitis aguda. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? Los que escogieron la respuesta número 1 están probablemente más orientados hacia lo que se consideraría más adecuado. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es lo que vamos a revisar con la ilustración? Vamos al siguiente caso y ojo con este caso y quiero que mientras lo vamos haciendo y lo vamos leyendo, comparen con el caso primero, ¿no? Matilda tiene 65 años de edad y ella sí es fumadora, fuma un paquete al día, lo lleva haciendo 40 años. No solamente ella es hipertensa, tiene un diagnóstico además de enfermedad pulmonar ya establecida y ella sí que se aplica inhaladores todos los días. Ella acude porque tiene el mal catarro y en 4 días de su catarro, pues a pesar de ponerse su medicación de todos los días, a pesar de esa medicación que ella se pone habitualmente, está peor. Se cansa más, tiene más tos, expectora más,
aunque esa expectoración es blanquecina, es más, pero sigue siendo blanquecino. Nota muchos ruidos en el pecho, nota el pecho muy cargado, esas son las palabras que ella usa, esto es muy habitual en los pacientes. Hacemos nuestra exploración física y ella tiene un buen estado general, está febril, tiene sibilantes dispersos en la auscultación, pero sus constantes siguen siendo normales. Ella se ha acercado por su cuenta, es cierto, se cansa más, pero bueno, se ha acercado por su cuenta y satura por encima del 94%. Entonces, solamente leyendo esto, ¿cuál sería el manejo más adecuado? Observen las opciones, un poquito más complejas que la anterior. ¿Cómo tratamos a Matilda de 65 años que fuma y que tiene una enfermedad pulmonar establecida? Número 1. SABA, los beta-adrenérgicos de acción corta, pero además los combinamos con con antimuscarínicos de acción corta. Esto es SABA y SAMA. Para que tengan una idea, esto es salbutamol e ipratropio, ¿no? Opción 1, salbutamol e ipratropio. Opción 2, observen porque aquí puede ser un poco confuso, los SABA, es decir, salbutamol, y beta-adrenérgicos de larga, es decir, LABA. SABA y LABA, o sea, salbutamol y formoterol, por ejemplo. Opción 3, adrenérgicos de corta, antimuscarínicos de corta y corticoides inhalados. Imagínense, esto sería como ponerle a un paciente salbutamol, ipratropio y budesonide, ¿no? Preferimos nombres del principio activo, por eso no vamos a usar comerciales en este momento. Repito, opción 3, SABA, SAMA y corticoides inhalados. U opción 4, SABA-SAMA, es decir, salbutamol, ipratropio y corticoides sistémicos. Cuando alguien dice sistémicos es ya sea oral o intravenoso. Preferimos siempre intravenoso en bolo en lugar de intramuscular. Entonces, ¿cuál de estas opciones sería lo más adecuado para Matilda de 65 años que fuma y que tiene una enfermedad pulmonar establecida con medicación ya habitual que no le funciona con este catarro? Vamos a revisar los datos que nos van a orientar hacia el manejo definitivo. Y esto decíamos y ya lo venimos repitiendo varias veces, ¿no? La diferencia principal entre Matilda y el caso anterior de Fernanda, 18, es que esta mujer fuma activamente y que ya tiene una enfermedad establecida. Esta mujer tiene una enfermedad crónica ya establecida y no solamente eso, sino que ya se pone medicación todos los días. Y a pesar de ello, con este catarro, si bien es cierto los síntomas son parecidos, más cansancio, más tos, con ruidos en el pecho, con auscultación, con sibilantes, una se pone medicación habitualmente y tiene una enfermedad pulmonar establecida y la otra no, ¿no? Entonces ella tiene, Matilda, tiene más expectoración, pero sigue siendo blanquecina y su estado general es bueno, ¿no? Ella se ha acercado por su cuenta, sus constantes vitales son normales y satura por encima del 94%. Ella no representa una gravedad. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento en este caso? Y los que escogieron la respuesta número 4 están probablemente mucho más cerca de lo que sería considerado adecuado para Matilda. Es decir, una combinación de broncodilatadores de corta, ojo, de corta, siempre de corta, y corticoides sistémicos. Y esto es lo que quiero revisar con ustedes. Antes de esto, decir que Fernanda, la chica del primer caso, lo que tiene es una bronquitis aguda y el tratamiento es sintomático y la mayoría de bronquitis agudas son virales, no bacterianas, y no hay necesidad de antibióticos si no han pasado más de 7-8 días del tratamiento, y los broncodilatadores son de corta y no necesita corticoides sistémicos, pero Matilda sí necesita corticoides sistémicos y vamos a valorar por qué. Decíamos, esto es una agudización EPOC, no es una bronquitis aguda, lo que tiene Matilda es una agudización EPOC. Esta mujer tiene una enfermedad pulmonar crónica ya establecida, lleva una medicación y lo que tiene es una agudización de esa enfermedad crónica. Crónicamente sus bronquios están inflamados, crónicamente responden con constricción ante distintos estímulos, sea por irritantes, sea por infecciones virales o bacterianas. Entonces el arte en esto está en hacer un buen diagnóstico y de acuerdo a lo que ella presenta, lo que ella reporta ser el mejor tratamiento, el tratamiento que representa el mejor beneficio para Matilda. Esta es la ilustración que tenemos aquí. Es una persona como Matilda, tosiendo, con un catarro y con la información que vamos a revisar alrededor. La ilustración la tienen disponible en el blog de Docencia Rafa Lafena y lo pueden descargar en alta resolución. Entonces decíamos, Matilda tiene una enfermedad pulmonar crónica establecida y ella presenta lo que llamamos síntomas cardinales de una exacerbación EPOC. Más disnea, doctor me canso más, tengo más fatiga, más producción de moco, de esputo, más expectoración, y cambios en las características del esputo. Aquí está descrito como purulencia, pero no necesariamente es más purulencia, son los cambios en las características, ¿no? Es un empeoramiento agudo de su enfermedad, es decir, tiene más disnea, más pitos, más tos, más esputo,
Y esto representa o necesita cambio en la medicación habitual, ¿no? Entonces, digamos que podríamos decir que esa es la definición de una agudización. Un aumento de la intensidad de los síntomas más allá de lo habitual para esa paciente, ¿no? Matilda tiene unos síntomas habituales, diarios, con una medicación habitual diaria, y lo que le está ocurriendo es una intensidad de esos síntomas que van a requerir un cambio en la medicación. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues más tos, más expectoración, más densa, más purulenta tal vez, y más intensidad de sibilantes, la noción de que el pecho está apretado, etc., ¿no? Y esto va a requerir al final un cambio en la medicación. ¿Y qué cambio es ese? Medicación broncodilatadora. Piedra angular del tratamiento de la agudización EPOC son dos cosas: broncodilatadores y corticoides. Los broncodilatadores tienen que ser de corta. Y repito, no se dejen influenciar por las grandes firmas farmacéuticas. De larga no. Tienen que ser broncodilatadores de corta. Salbutamol, albuterol. No se dejen influenciar por grandes laboratorios que vengan a venderte que porque el formoterol actúa rápido y dura mucho es mejor. No hay evidencia de que el formoterol funcione, pero aún cuando está combinado a un corticoide inhalado. No, señor. Broncodilatadores de corta. Si hay mucha intensidad de síntomas, podemos ponerlo en nebulización y combinar beta-adrenérgicos con anticolinérgicos, con antimuscarínicos. O sea, la combinación típica que usamos nosotros es salbutamol y pratropio nebulizado. Pero ojo, siempre preferir dispositivos presurizados, es decir, el salbutamol presurizado en cámara, que no requiere tanta coordinación, tanta coreografía, ¿no? Y solamente en casos muy intensos, combinar con nebulización si el paciente no lleva bien, no se acopla bien a la cámara inhalatoria con su dispositivo presurizado. Entonces, número 1, broncodilatadores de acción corta y rápida, SABA y SAMA. Y la segunda parte esencial del tratamiento son los corticoides, pero ojo, glucocorticoides sistémicos, orales o intravenosos, sistémicos, y de nuevo, no se dejen influenciar por las grandes firmas farmacéuticas que vienen a venderte que el tratamiento para una agudización EPOC es un corticoide inhalado. Ahora, esto puede causar algo de confusión porque parece lógico, ¿no? Parecería sensato. Uno dice, bueno, el bronquio, pues cuando se inflama, lo que necesita son pues, corticoides que le lleguen ahí al epitelio, ¿no? Entonces vamos a poner inhalado. Pero lo que quiero que quede claro es que no hay evidencia ni que reduce los días de la agudización, ni que reduce el riesgo de empeoramiento, ni que reduce los días de estancia hospitalaria en los pacientes que ya están hospitalizados. Más si esto ocurre con corticoides sistémicos. No hay guía que recomiende para una agudización EPOC glucocorticoides inhalados. ¿De acuerdo? Los inhalados son para los tratamientos crónicos y en el caso de EPOC, los pacientes que tienen mucho componente bronquítico. Los corticoides inhalados son para los pacientes asmáticos. Pacientes asmáticos en su tratamiento crónico, pero en el tratamiento agudo, incluso en una agudización de asma, no se dan corticoides inhalados. Repito, EPOC, agudización de EPOC, agudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, beta-adrenérgicos de corta, antimuscarínicos de corta y glucocorticoides sistémicos. ¿Cuánto? ¿Cuál? Siempre preferir la vía oral. Si el paciente puede hablar, puede conversar, satura bien, sus controles son normales, buen estado general, de corta. Prednisona entre 40 a 60 miligramos oral o 30 miligramos oral cada 24 horas durante 5 a 7, 10 días. Si es muy grave, si es un paciente con mucho antecedente, con una enfermedad muy grave, pueden ser hasta 14 días. Hasta 3 semanas, en este caso con prednisona 30 a 40 miligramos, no es necesario hacer un destete. Entonces, para dejarlo claro, prednisona 30 a 40 miligramos oral cada día, 7 días, sin necesidad de un destete, sin necesidad de quitarlo poco a poco. En caso de que estemos en urgencia, si el paciente lo tiene mal para tomarlo por boca o no tenemos prednisona, como ocurre en muchos lugares de nuestros centros, pues metilprednisolona entre 60 a 80 miligramos hasta 125. Esto en realidad es 0,5 a 1 miligramo por kilo, pero en general 40 a 60 miligramos intravenoso cada 12 horas. Puedes darlo cada 8, cada 6. Vamos a dejarlo claro, metilprednisolona 40 a 60 miligramos intravenoso mañana y noche. Intravenoso en bolo, siempre preferirlo a la vía intramuscular, puede precipitarse, causar más problemas en subcutáneo, preferirlo IV bolo. Esas son las opciones, pero recuerden preferir la vía oral y las dosis moderadas, porque
lo que va a generar que el paciente se salve, lo que va a salvar al paciente es el broncodilatador. El glucocorticoide lo que hace es evitar que haya la recaída, disminución del riesgo de la recaída, del empeoramiento, etc. Pero lo que salva al paciente es el broncodilatador. Muy bien, glucocorticoides. Y lo que nos queda es definir el uso de antibióticos. ¿Hay que usar antibióticos o no? Hay cosas que nos hacen pensar que el paciente está con una infección bacteriana. Y esto puede ser que tenga síntomas cardinales y que requiera hospitalización. La mayoría de pacientes que tienen que ser hospitalizados, es decir, porque tienen insuficiencia respiratoria, una crisis que no cede a lo largo de los días a pesar del tratamiento, un paciente que viene tan fastidiado que requiere ventilación mecánica, entonces pues probablemente necesitemos antibióticos. Pero otros criterios para dar antibióticos son, por ejemplo, que el paciente sea un EPOC muy grave. Hablamos de un FEV1 de menos del 50%, ¿no? Ese paciente probablemente requiere antibióticos. Y lo otro es que nos digan ya que tiene bronquiectasia. Ese tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un paciente muy pasado, un EPOC muy pasado, probablemente ya tiene bronquiectasias. Y esas bronquiectasias están colonizadas por pseudomonas probablemente. Y conviene hacer un tratamiento antibiótico de entrada. Si el esputo es muy purulento, son muchos días, con fiebre, un paciente con un aspecto general de enfermedad, un esputo muy amarillo, pues a lo mejor podemos permitirnos pensar que es bacteriano. Pero lo definitivo es paciente EPOC muy grave, menos del 50% de FEV1, un paciente con bronquiectasias, un paciente que requiere hospitalización o ha requerido ventilación mecánica. Es adecuado empezar con antibióticos y considerar la infección bacteriana. Vamos a dejarlo ahí antes de que nos explote el cerebro. Esta es la ilustración que tienen en Docencia Rafael Afena. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Quiero acabar esto con una invitación otra vez. No te olvides venir al 40 Congreso de la CENFIC del 14 al 16 de mayo del 2020. Vamos juntos avanzando hacia la atención primaria que queremos. Será hasta la próxima. Chao.